es bueno, que hacer cambios, que cambiar la forma de hacer las cosas, que probar cosas distintas, que ir a lugares distintos, desconocidos, es bueno. Todos sabemos eso. Sin embargo, cuando hay que hacer un cambio organizacional, un cambio entre las actividades, un cambio en la rutina, lo que sucede es que nos resistimos al cambio. ¿Y por qué sucede eso? Por ejemplo, estás en tu trabajo, ya manejas el sistema, ya sabes dónde poner los datos, ya sabes cómo guardar, ya sabes todo eso. En ese momento a alguien se le ocurre y dice, vamos a cambiar el sistema que funcionaba antes ya no lo vamos a usar más, así es que vamos a empezar con uno nuevo. ¿Qué dices tú en ese momento? ¡Qué chévere! Olvidaré lo anterior y empezaré algo nuevo. Olvidaré todo mi esfuerzo de aprendizaje en eso y empezaré algo nuevo. ¿Eso es lo que decimos? No decimos eso, decimos, no puede ser, si ya dominaba lo otro, no puede ser. Nos resistimos al cambio. ¿Pero por qué sucede? ¿Cuál será la razón? Les cuento un poco lo que pasa en nuestro cerebro. Cuando tu cerebro tiene que aprender algo, es más o menos como construir un puente nuevo de neuronas. Versus hacer lo que siempre has hecho, es pasar por un puente ya hecho. ¿Qué creen ustedes que quiere nuestro cerebro? Sabiendo además que a nuestro cerebro le gusta ahorrar calorías, ahorrar energía, no le gusta gastar de manera innecesaria. Va a preferir pasar por el puente ya hecho o construir un puente nuevo. Efectivamente, va a querer siempre pasar por el puente ya hecho. Entonces, uno de manera inconsciente, casi sin querer, se va a resistir al cambio. Porque además, las neuronas del aprendizaje, las neuronas para construir los puentes nuevos, son más caras. Son neuronas de élite, son neuronas que merecen muchas más calorías para hacer ese esfuerzo. Tu cerebro dice, no, mejor no, di que no, por favor, di que no. Es más o menos como cuando nosotros aprendimos a montar bicicleta, no sé si se acuerdan. Uno era feliz en su triciclo, estaba seguro, tus llantitas de atrás, y en eso a los papás se le ocurrió quitarnos esas llantas. ¿Qué sintieron ustedes en ese momento por sus papás? Qué lindo mi padre, está pensando en mi futuro. No. En ese momento dijiste, no, pero si yo era tan feliz, yo podía ir a lugares distintos. En ese momento tu cerebro dijo, tengo que construir un puente nuevo. Entonces empezaste a manejar, te caías hasta que luego lo lograste. El puente ya estaba hecho. Lo que pasa es que cuando uno es niño, ese aprendizaje es mucho más rápido. Esa construcción de neuronas es mucho más rápida. En cambio, cuando va pasando el tiempo, uno pasa los 30, 35, 40 años, esa construcción de neuronas ya no es tan ágil. Entonces, mientras más tiempo pasa, mientras más edad tenga uno, la resistencia al cambio es un poco más alta. Se ha hecho muchas investigaciones relacionadas a la resistencia al cambio porque es muy común verla en las organizaciones, en el comportamiento de las personas, y hay algunas fases bastante conocidas. Por ejemplo, cuando alguien propone algo, lo que normalmente sucede es que la gente se burla de esa nueva propuesta. Entonces dicen, no, eso no va a funcionar de ninguna manera. Después, ¿qué sucede? La gente se molesta. Dice, pucha, pero tengo que hacerlo otra vez, pero... Después ya llega la resignación. O sea, el famoso caballero nomás. ¿Qué me queda? Pues tendré que hacerlo. Después la aceptación y recién después viene el aprovechamiento. Miren ustedes que antes del aprovechamiento ha pasado un montón de tiempo en que la gente se ha resistido. Ese montón de tiempo es un gasto energético que hace que uno sea menos eficiente y menos innovador. Como ustedes ven, es muy común esto. Es más, es hasta normal. Pero ahora habría que preguntarse si uno quiere ser normal en este tipo de cosas. Y en la innovación, la normalidad no está adecuadamente asociada. O sea, cuando uno hace cosas nuevas, lo que tiene que hacer normalmente es evitar este gran momento en que la gente se resiste al cambio. ¿Cómo puedo yo pasar de escuchar una idea nueva a instantáneamente aprovecharla? La forma de hacerlo es cambiando nuestra forma de hablar. Si yo cambio mi forma de tomar una idea nueva, instantáneamente cambia todo. Les cuento el ejemplo. Digamos que cuando alguien te dé una idea, tú en vez de decirle no,
o porque normalmente decimos no a una nueva idea, o en vez de decirle sí pero, porque el sí pero es como decirle un no caleta, ¿no? Es un no solapa, es un no camuflado. Porque alguien te dice, oye, tengo esta idea, sí, pero esto ya lo hemos hecho antes, sí, pero esto no va a funcionar aquí, porque mi organización esto no funciona. En vez de decirle eso, oblígate a que cuando escuches una nueva idea, tú le digas sí y. Sea lo que sea, aunque la idea sea buena o no tan buena, la idea esté madura o esté en proceso de maduración, tú tienes que decirle sí y. El sí es para aceptar y el y es para que tú construyas sobre esa idea. Por ejemplo, tú tienes tu bodeguita, está funcionando, y en eso viene alguien y empieza a opinar. Les habrá pasado. Empieza a opinar, oye, deberías hacer esto, y uno empieza a molestarse, ¿no? Claro, ¿y por qué no lo haces tú en tu tienda? No, porque no tienes tienda, no te molestas. En cambio, ahora cambien ese rollo y cada vez que escuchen que alguien les diga, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Tú deberías de poner aquí internet, ¿no? Wifi, debería haber wifi aquí para que yo me pueda conectar. Lo que tú hubieras dicho antes era, no, es una mala idea, no tiene sentido. Ahora no puedes decir eso. Ahora tienes que decir sí y. O sea, le dices sí y además voy a poner cargadores. Efectivamente, voy a poner cargadores. Y además, como la gente va a estar cargando, seguramente va a sentarse a revisar un poco sus datos, lo que está pasando, y le puede dar hambre. Y si le da hambre, ¿qué tal si también puedo vender unos bizcochitos? ¿Y qué tal si vendo unas agüitas por ahí? Fíjense ustedes que si hubiera dicho no, la idea se hubiera truncado, o si hubiera dicho sí, pero la idea se hubiera truncado y no hubiéramos visto lo que pudo haber hecho, lo que pudo haber evolucionado. En cambio, si me obligo, y les digo, si me obligo a decir sí y a cualquier idea, aunque esta sea una idea que esté en maduración, que esté un poco verde, mi cerebro va a encontrar cómo lo puede mejorar. Y aunque ustedes no lo crean, nuestro cerebro es maravilloso y va a encontrar una solución. Así es que, amigos, pensemos cómo puedo yo aprovechar las ideas buenas, las ideas nuevas, sin rechazarlas, cambiando el no o el sí pero por el sí y. Estoy muy contento ahora porque estoy con Adelaida Noriega. Ella es psicóloga, pedagoga con un conocimiento y una experiencia en el mundo del cambio del comportamiento, de lograr que una persona pase del punto A al punto B. Pero todos sabemos que nuestro cerebro no ayuda. Más aún si nuestro cerebro es mayorcito, ¿no? Después de los 30, 35 años, cuando la testosterona empieza a bajar, nuestro atrevimiento también empieza a bajar. Pero ella tiene algunas técnicas que nos va a contar un poco. Adelaida, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por la invitación. Estoy sumamente contenta de estar aquí en tu programa. Y bueno, estoy aquí para absolver cualquier inquietud que nuestros televidentes tengan. Sabemos que nuestro cerebro no ayuda después de una edad. O sea, la testosterona, que es la hormona del atrevimiento, se va a una edad y entonces uno trata de evitarlo. Cuando uno es jovencito se atreve a hacer cualquier cosa. Hay riesgo. ¿Cómo hago para cambiar mi cerebro? Okay, es complicado. Todo lo que significa un cambio realmente es complicado. Por eso es muy importante señalarle a las personas que si es difícil realizar un cambio, no necesariamente está en ellos. O sea, toda la responsabilidad está en ellas. Es importante entender lo que sucede con nuestro cerebro. Tú ya lo explicaste, pero me voy a permitir decir algo muy pequeñito, ¿no? Nosotros tenemos un tipo de cerebro, que es el cerebro primitivo, el cerebro reptiliano, y ahí hay unas glándulas basales que almacenan el aprendizaje que tenemos, ¿no? Básicamente un aprendizaje motor, todo lo que es movimiento, lo que nos ha servido para correr, para cazar, etcétera, 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 y sobrevivir al mundo. Y ahí, en ese centro específicamente, hay una característica que necesitamos saberla y se llama neofobia. Qué palabra tan fuerte la que dices, ¿no? Exacto. O sea, fobia a lo nuevo. Exactamente. Y esa parte del cerebro, aquí estamos del cerebro, vamos a aprovechar que tenemos a nuestro cerebrito acá, nuestro queridísimo cerebrito. Vamos a irnos al cerebro reptiliano. Trepanación craneana. A ver, tenemos aquí el cerebro y lo que nos está diciendo más o menos que la parte más basal es la que se resiste normalmente a un cambio. O sea, aquí está en esta parte de la base del cerebro está lo que tú dices, la neofobia. Exacto. ¿Y por qué está la neofobia ahí? O sea, ¿por qué se le ocurrió a la naturaleza darnos eso? Porque el cerebro reptiliano ha sido el primer cerebro que se ha formado
y es el cerebro de la supervivencia. O sea, sí lo necesitamos. De hecho, lo hemos necesitado muchísimo más antes, por supuesto, anteriormente. Ahora también lo necesitamos porque podemos estar en situaciones de riesgo que precisamente esa parte del cerebro es la que nos va a permitir la huida, el escape o lo que fuere. Pero el problema es que esa parte del cerebro no te ayuda a pensar inteligentemente. O sea, porque estamos pensando que tu gran cerebro, tus millones de años de evolución para lograr esta cosa extraordinaria, una máquina que nada cercano a esto se puede inventar, pase de esta cosa maravillosa a esta cosita. ¿No? Más o menos así. Por eso es que nosotros necesitamos trabajar en nuestro neocórtex, por favor muéstralo, ¿no? Córtex, o sea, la parte de la corteza. La corteza. Imaginen ustedes a una naranja. La corteza de la naranja, la corteza del cerebro sería como la cáscara, ¿no? Que además es bien delgadita, pero tal vez es la parte más evolucionada que tenemos. Exacto, se supone que ahí está todo lo consciente del ser humano, ¿no? Pero también está anexada con el cerebro emocional o el límbico, ¿no? Donde también se nos hace muchas veces difícil manejar nuestras emociones. Pero, podríamos decir, podríamos decir que de alguna manera, cuando yo estoy angustiado, cuando estoy en ese estado, el quien gobierna es el cerebro límbico reptiliano. Exacto. ¿No? Es el quien manda. Exacto. De acuerdo. Por eso necesitamos corticalizar las cosas. Y a corticalizar, para decirlo de manera sencilla, es que tu córtex sea el quien maneja. Nuevamente. Esto está manejando todo, Dios mío, es el quien manda. No. Ahora nos dice, oye, hay que corticalizar. O sea, hay que lograr que el poder se vaya aquí a tu racionalidad. Ahora dime, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Vamos, cuéntame. Yendo al tema específico por el cual me has invitado, que es la resistencia al cambio, necesitamos entender, o sea, usar nuestra corteza para ver que es un proceso y que vamos a pasar por fases, sí o sí. Algunas personas pasan más fácil de una fase a otra porque tienen más entrenado su corticalidad, por llamarlo de alguna manera, que otras. Entonces hay que entender cuáles son las fases. A ver, Cuando vamos. a mí me señalan y me dicen que voy a tener una situación de cambio, supongamos que estoy en el trabajo, puede ser trabajo, tu casa, en cualquier situación, te señalan que algo va a cambiar. Lo primero que va a suceder es una situación de choque, primera fase. Entonces, si tú te sientes que te quedas como que sin palabras, de pronto no sabes qué hacer, en shock, por eso es choque, es normal, no te angusties, no eres extraterrestre, es absolutamente natural que te ocurra. Después de esa situación de shock, lo que te va a venir es tu resistencia, tu negación. Esa negación se puede ver por muchísimas razones. Porque tú tienes el temor al futuro, a lo incierto, o porque sientes que tus competencias no se ajustan a las necesidades del momento. Yo estoy pensando ahorita en lo que dices, por ejemplo, en un divorcio, ¿no? Un divorcio pasa por un proceso bien parecido, ¿no? En la que es un cambio bastante profundo en la vida de alguien. Primero el shock, ¿no? Luego la negación. La negación, no, pero mira, si podemos, intentemos, por favor. Claro. La negación, ¿no? Luego de esa negación, tú ya no... ¿Qué pasa? La rabia, la cólera. ¿Por qué? Porque no puedes manejar la situación. Y eso en términos neurológicos, estamos en nuestro reptil mamífero. Totalmente. ¿No? Estamos ahí, todavía no está corticalizado. Imagínate todos los neurotransmisores que están entrando a funcionar. El corticol, por ejemplo, que te detiene, ¿no? Te paraliza. Luego de esa rabia viene como una especie de reflexión personal. Se le llama negociación. Es una autonegociación, pero bueno, sí, o sea, de repente es lo mejor, pero no. Y es toda una etapa de autocrisis que el sujeto vive. Luego de eso viene otra etapa, que la vamos a pasar sí o sí, es la depresión. Me doy cuenta que no hay marcha atrás. Tengo que. Y todo lo que es un tengo que produce a nivel psicológico algo que se denomina gruñidos. O sea, me da rabia. O sea, cuando estás obligado a hacer las cosas, estás
vienen los gruñidos. Claro. Vienen los gruñidos y la emoción que experimento es de rabia, de impotencia, de angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si yo soy la persona a quien le piden el divorcio, me pasa todo eso. Si yo soy la persona que pido el divorcio, probablemente no. Porque yo ya me preparé cognitivamente para ese cambio. Yo quiero divorciarme. Entonces yo ya cognitivamente me preparé para estar nuevamente en vitrina. Claro. Estar nuevamente expuesta. Y sabe Dios qué, hasta de repente tengo otra relación. De repente. Por eso es que no me choca tanto. Ya la aceptación. Después de que me viene la depresión, de que ya no me queda otra, viene la aceptación. Y la aceptación me va a llevar a la etapa final, que ¿cuál es? La adaptación. Claro. Entonces, y en el caso más positivo, el aprovechamiento. Exacto. ¿No? Es un aprendizaje. Te vas a adaptar a la situación, vas a sacar el aprendizaje y todo aprendizaje es provecho. Claro, el problema es que ese proceso puede ser muy largo. Total. En un tema tal vez de divorcios es algo que merece el tiempo de recuperación. Claro. Pero en las organizaciones en las que estamos, donde todo tiene que ser tan rápido, donde, oye, mientras yo estoy en el proceso de luto, ya la otra empresa, el competidor aplastó y se comió al mercado. La fase de negociación es donde cualquier empresario necesita poner énfasis. Y en esa fase de negociación, que es donde yo, que estoy en el shock, que estoy revelándome, necesito una intervención inmediata porque es el momento donde yo estoy reflexionando conmigo misma. Ahí entra, por ejemplo, el coaching. Ese coaching que te permite pasar rápidamente las etapas que sí o sí las necesitamos pasar. ¿Y qué puede hacer un coach? Okay, digamos, yo no tengo la posibilidad de contratar a un coach, ¿no? ¿Ya? Pero dime, por favor, una herramienta, te diría el público, dime una herramienta en la que yo puedo pasar, que ese proceso sea más rápido. Okay. Yo dirijo personas, pongamos, dirijo 5 o 7 personas y vamos a cambiar. ¿Ya? Yo sé que cuando les diga esto, ellos van a hacer todo ese proceso y mientras estemos en este mundo, viene la competencia y nos aplasta. Así es. Dime una herramienta sencilla, dirían ellos, para que pasemos rápidamente eso. Ok, necesitamos hacer entender a las personas, no importa si son de tu empresa o no, a cualquier ser humano, que el observador va a determinar cómo tú te sientes. ¿Qué observador eres tú? Eso determina cómo tú te sientes. Miren qué interesante entender, eso, ¿ah? Miren qué interesante eso. O sea, la importancia, primero, de entender. La palabra que tú estás diciendo ahí es entender. Corteza pura. Claro, nuevamente, Corteza volvemos a pura. nuestro cerebro. Entender es racionalizar. Exacto. Es dejar de pensar por aquí y empezar a llevarlo por aquí. Ahora, entendemos que ese es un proceso complejo, pero que con la concentración, con el esfuerzo, con las ganas de entendernos, se vuelve ligeramente más sencillo. Así es, con la práctica, el ejercicio. Con la práctica. Entonces, si a todas las personas comprendemos que depende de nuestro observador nuestras emociones y nuestra interpretación, entonces probablemente puedo interpretar mejor una situación de cambio. Pero, ¿qué sucede en el ser humano? El ser humano asocia la emoción al hecho. ¿Por qué estás triste, Miguel? Claro. Mi pareja me abandonó. Entonces tú lo atribuyes a la situación. No te vayas, no te vayas, por favor, no te vayas. Yo te quiero. Viene ese sufrimiento, viene eso, ¿no? Entonces, con un caso muy específico. Por ejemplo, estamos en esta entrevista amena, conversando y de pronto ¡suap!, te lanzo una bofetada. ¿Tú qué piensas de mí? Te doy otra. No, yo nunca lo haría. Me das otra, pero ¿qué pensarías? De hecho, oye, aparece mi cerebro límbico, reptiliano, exacto, y dice... ¿qué te pasa? Claro, estás loca, ¿no? Pero ¿qué ocurriría si yo te digo, mira, Miguel, esta araña que está acá en mi mano, la tenías ahí en tu mejilla. Claro. Si te hubiese picado, 3 minutos morías. Y te agradecería. Pero hace un segundo yo era la loca, que cómo es posible que te pegue. Entonces eso, con ese ejemplo tan concreto, tan elemental, podemos hacer que la gente entienda que el evento es neutro. Tú le pones el valor. Miren, qué interesante lo que nos has contado ahora. Miren cómo podemos entender. Primero, yo creo que la palabra clave de todo esto es saber que nuestro cerebro normalmente se resiste al cambio. Así es. Pero que luego de eso, si nosotros podemos llevar toda nuestra capacidad, toda nuestra inteligencia a la parte más cortical del cerebro,
podemos lograr controlar esas emociones y hacer que esas emociones, al contrario, sean estímulos para cambiar. Entendiendo que el proceso es largo, lo podemos acortar siendo inteligentes usando nuestro cerebro. Muchas gracias. Así es. Gracias a ti, Miguel, por la invitación. ¿Sabías que algunos investigadores dicen que para adquirir un hábito nuevo requerimos 21 días de repetición ininterrumpida? Por ejemplo, si quieres hacer deporte todas las mañanas y que se haga un hábito, esfuérzate los primeros 21 días. Y el día 22, sin mayor esfuerzo, el deporte estará en ti. Saldrás a correr aunque el mundo se ponga en tu contra. La rara del día de hoy es sinapsis. ¡Qué nombre tan extraño! Nadie usa en su vida diaria la palabra sinapsis, pues desde ahora van a empezar a usarlo. ¿Cómo funciona? Cuando las neuronas están una al lado de la otra, se quieren conectar, quieren conversar entre ellas y cuando se conectan, hacen sinapsis. Cuando dos neuronas empiezan a comunicar, hacen sinapsis y ya va pasando electricidad de un lado al otro, de un lado al otro, porque de hecho nuestro cerebro está electrificado. El cerebro es un foco andante, que es un foco, 200.000 focos andantes uno al lado del otro. Para que esta conexión funcione bien, hay una suerte de pasta, una suerte de grasa, de proteína llamado la mielina. Entonces, cuando las neuronas tienen mucha mielina, la conexión entre una y otra, la sinapsis es mucho, pero mucho más intenso. ¿Cómo puedo usar esta palabra en la vida diaria? Por ejemplo, tú estás en tu relación de varios años y la relación ya no hay electricidad, ya no se prende, el foco ya no se prende. Entonces, en ese momento, tienes que acercarte a tu pareja, sea hombre o mujer, no importa, y tienes que hablar y decirle: amor, necesitamos hacer sinapsis, que pase nuevamente la electricidad entre nosotros. ¿Te acuerdas en esa época cuando solo nos mirábamos, salían chispas? ¿Te acuerdas de esa época? Ahora necesitamos más sinapsis, y si quieres que aumente la sinapsis, aunque sea, nos echamos mielina. Con mielina seguramente la cosa funciona mucho mejor. Esa fue la rara del día de hoy. Hoy hemos aprendido sobre nuestro cerebro y cómo se resiste a las nuevas ideas. Nos dijeron el término neofobia, la fobia a lo nuevo, y efectivamente es más seguro hacer lo que ya hemos hecho antes, es menos riesgoso. Pero eso no necesariamente es positivo, porque en un mundo tan cambiante, donde hay tantas cosas nuevas y uno resistirse a esas simplemente porque hay un miedo, imagínense la cantidad de oportunidades que nos estamos perdiendo. Por eso nos vamos a los 3 tips del día de hoy. Tip número 1. Mis queridos amigos, quitemos esa capacidad de decir siempre a una nueva idea: no, eso no va a funcionar en mí. No, eso quitemos. Es más, tampoco podemos decir: sí, pero eso ya lo hemos hecho antes. Sí, pero eso no va a funcionar aquí. No. Esas palabras no se dicen. Ahora, de ahora en adelante, la tribu, la neurona, lo que tiene que decir a una nueva idea es sí y. Lo que sea, que te digan cualquier cosa y te parezca rara esa idea, no importa, tú le dices sí y. El y significa que le vas a agregar una cosa nueva, que tú vas a aumentar la idea, que la vas a mejorar. Entonces, sí y a cualquier nueva idea. Tip número 2. ¿Qué pasa si la persona que te está dando la nueva idea te cae mal? O sea, es muy antipático, ¿no? Es como que incómodo, entonces tú no quieres seguir hablando con él. Escucha la idea. Ten las orejas prendidas, despiertas, y apunta la idea. Y le escuchas y le dices: sí, interesante, ya. Y luego, cuando estés más tranquilo, con menos cortisol, con menos angustia, vas a leerlo y tal vez en ese momento aparezca la eureka, aparezca la gran idea. Tip número 3. Mis queridos amigos, nosotros tenemos que pensar siempre que somos frutas verdes. Porque cuando sentimos frutas verdes, vamos a querer madurar. Y en el camino de madurar vamos a aprender. Pero ¿qué pasa si nos sentimos frutas maduras? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Podrir. O
sea, si uno dice, no, yo ya lo sé todo, yo ya aprendí todo, Y efectivamente, cuando tú sientes que lo sabes todo, esa es la verdad, lo sabes todo. No hay nada más que aprender. Tu cerebro se va a resistir a cualquier cosa. Entonces, siempre debemos sentirnos verdes, con ganas de saber más sobre el mundo. Señoras y señores, esa fue la neurona reina del día de hoy. Nos vemos pronto. Chau, 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 chau.